¿Tenemos audio? Ok. Bueno, bienvenidos al último panel del día de la fecha. Soy lo último que está entre ustedes y la cena o un café. Siempre me toca estar en esta situación. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer la introducción en inglés y después las preguntas las voy a hacer en el idioma de cada uno de los participantes para darle más comodidad. Total, tenemos traducción simultánea. I am Martín Serrano. I am one of the co-founders of Fundación Bases. I'm very happy and proud to be here closing this event. It's been great. We heard from many speakers, like many panelists on all different areas of public policy, and I think we had a very enriching discussions about like multiple topics. So what I want to do is I want to introduce all of our panelists. Our last panel is FinTech Revolution, Global Trends. What we're going to do today is we're going to structure it little bit different than other panels. We're going to go from local to global. We have the benefit, we have the very distinct pleasure of having panelists from Argentina, the Southern Cone, the rest of Latin America, Europe, and Asia. So we will have the benefit of like comparing and contrasting what we see. So we're going to start with practitioners or executives in companies, and then we're going to finish with think tanks. I think it's going to be like really, really nice. Our panelists today are Jorge Acosta. He's the head of finance for Ualá. Ualá is one of the leading digital banks in Argentina. They're really leading the revolution here in Argentina in terms of inclusion. We're going to have discussion there. He also happens to be a good friend of mine. We're classmates at business school. We have Marcos Picardo. He is the managing director of dLocal for Argentina, Uruguay, Chile, Peru, Paraguay, and Bolivia. dLocal, it's a fintech based in Uruguay. They focus on cross-border pay processing, but he's going to talk more about that. We have Guillermo Peña. He is the Strategic Alliances Director of Universidad de la Libertad in Honduras. He'll give us an academic perspective on what is happening in fintech in Latin America. We have Sultan Selfalvai. Close enough? Close enough? He is the director of the Center for Next Technological Futures at the Matthias Corvinus Collegium in Budapest. Great city. He's going to talk about the trends in Europe, what he sees in there. And then finally, not but not least, Syed Munir Castro. He's the chairman of the Institute for Policy, Advocacy, and Governance. He holds an MBA from Wharton. We're not going to hold that against you, Syed. And he is a global governance expert. So with that, I want to start the conversation with Jorge. He will start discussion. He will start our discussion. Entonces, Jorge, desde tu perspectiva en Ualá, tú tienes una experiencia que va de Chile, estuviste en Colombia, Chile, Brasil, en otros roles en finanzas, en otras industrias, y hace poco que estás en Ualá, o relativamente poco que estás en Ualá, en un rol regional en finanzas. Queríamos entender tu perspectiva respecto de cuál es el rol que Ualá tiene respecto de la inclusión financiera, cómo están viendo el mercado, cómo están impactando las regulaciones en este momento. Muy bien, bueno, primero que todo, gracias por la invitación, un placer estar acá con todos ustedes. Como Martín comentaba, Ualá, para quien no sabe, es una compañía que el mes que viene cumple recién 8 años de vida. Somos una fintech que nació en Argentina, pero que ya opera en México y en Colombia, y somos un banco digital. Tenemos licencia bancaria en Argentina y tenemos licencia bancaria en México. Somos una compañía de financiamiento en Colombia que es bastante similar, digamos, ¿no? Adquirimos un banco aquí en 2021, fue aprobado por el Banco Central en 2022, entonces operamos como banco en Argentina, y lo mismo en México, adquirimos ABC Capital en 2023. Para quien está metido en el mundo de fintech o neobancos, sabe esto capaz más personal, lo apasionante que es, porque es una industria realmente que tiene un potencial gigantesco, ¿no? La industria generalmente bancaria en América Latina hizo que creció a su manera, a su forma, con sus ventajas y desventajas competitivas del momento, pero el resultado es que
todavía hay una gran parte de la población en todos estos países que no están bancarizados. Y son gente que necesita acceso al sistema bancario. Imagínense desde lo simple que es tener que pagar algo en vez de tener que llevar el efectivo, o poder hacer alguna compra, o poder invertir, o el acceso a crédito, que todo el mundo sabe lo importante que es para crecer y evolucionar económicamente, ¿no? Entonces, la industria fintech, especialmente en toda América Latina, viene creciendo de manera enorme. Capaz muchos escucharon de Nubank, que es capaz el principal player, ¿no?, que tiene el mundo fintech en América Latina. Nació en Brasil, pero ya tiene casi 120 millones de usuarios, clientes. Entonces es una industria que está en constante crecimiento y nosotros estamos en ese camino también, digamos, ¿no? Como les digo, operamos como un banco, y eso hace que mucha gente a 2 clics pueda tener una cuenta bancaria. Que es un claro ejemplo de cómo la tecnología irrumpe con una industria que avanza de manera muy tradicional y de repente da un acceso gigantesco a gente que por primera vez en su vida puede crear una historia crediticia, ¿no? Entonces, digo apasionante nuevamente porque todavía queda mucho terreno por ganar. Tanto que ya están entrando jugadores internacionales en esta región. Quien está en la industria seguramente hayan oído hablar de Revolut, que capaz es otro gran referente en el mundo. Nació en Europa, ya opera también en Asia, pero ya entró a Argentina, ya entró en Brasil, ya entró en Colombia. Entonces, eso habla de que grandes jugadores del mundo también ven a América Latina como un potencial de mercado gigantesco. Así que desde lo personal, apasionante con lo que se viene. Tengo un par de preguntas más. Cuando ustedes ven el servicio que tienen contra los bancos tradicionales, porque fuiste muy claro en decir somos un banco, ¿no? Entonces, al menos la experiencia en Argentina, que es de la que yo puedo hablar, es muy de ir a la sucursal. Es una experiencia con mucha incertidumbre. Sabes cuándo entras, nunca sabes cuándo salís. Puede haber una persona o 10.000 adelante tuyo y tal vez no puedas resolver lo que ibas a hacer. Entonces, ir al banco es, al menos para mi generación, es una cuestión casi traumática y creo que para la generación de mis padres también. Cuando comparan los servicios, o sea, ¿qué servicios diferenciales o dónde pueden ver el gap en cuanto a la inclusión? Que puede decir, este servicio puntual, dado que somos un neobanco, que no tenemos sucursales físicas, nos cuesta mucho digitalizarlo para que la gente que está acostumbrada al mundo más material lo pueda ver. Excelente pregunta, y creo que justamente esto de decir que somos un banco es algo bien importante, porque al final es el mejor de los dos mundos. Cualquier cliente, seguro todos ustedes cuando quieren elegir un banco, es un lugar donde quieren no solamente tener su plata depositada, su dinero, sino también una forma segura, ¿no? Entonces, el hecho de ser banco nos obliga a nosotros, tanto acá como en México, respetar la norma del Banco Central. Somos regulados, entonces tenemos, cuando digo el mejor de los dos mundos, tenemos por un lado la agilidad y la velocidad que da la tecnología, esto de que evita tener que hacer filas en algún banco o tener que llenar tanto papeleo y demás, sino hacerlo de forma instantánea desde el celular, de una agilidad gigantesca, pero al mismo tiempo sabiendo que estamos normados y obligados a cumplir la ley, obviamente, digamos, ¿no?, estricta de lo que es ser un banco. Entonces ese es el gran, si querés, la gran ventaja que tiene estos jugadores, como mencionaba, Revolut, Nubank, Ualá, etcétera, digamos, ¿no?, de estar en un lugar seguro y al mismo tiempo extremadamente ágil, ¿no? Y el acceso a que se puede tener es lo mismo que con el banco. O sea, en Ualá uno puede transferir dinero, tener una cuenta de crédito internacional, hacer inversiones, tomar un crédito, incluso a comercios que pueden cobrar. En fin, es infinito los servicios que damos, pero al mismo tiempo desde el celular directamente. Voy a hacer la última sobre Ualá y el ecosistema fintech en Argentina, algo muy puntual, tal vez la gente no es de Argentina, no resuene tanto. El Banco Central hace unos 40 días hizo un cambio muy importante en la forma en la cual regulaba ciertos títulos que prevenían liquidez diaria para los bancos y para las fintech. La fintech en Argentina, Jorge, por favor, corregime si no es así, uno de los grandes atractivos es que tienen cuentas remuneradas a la vista,
que permiten, particularmente para un ambiente de mucha inflación, cubrirse de la inflación dejando el dinero ahí. Entonces, ese cambio regulatorio o ese cambio monetario, que fue para mucha gente fue un cambio de régimen monetario, pasar de liquidez diaria a una liquidez un poco más razonable, de 30, 60, 6 meses, ¿cómo los impactó a ustedes en el modelo de negocio? ¿Qué medidas tuvieron que tomar internamente para poder mantener ese diferencial? Puede ser que es especialmente Ualá tiene las más altas del mercado, ¿no? Exactamente. Tiene el yield más alto del mercado. Exacto. Esto de vuelta, insisto, de ser banco obliga a estar y acompañar bien de cerca las normas que hace el Banco Central en cualquier país, digamos, ¿no? Y respetar y adecuarse. Como mencionaba en el panel anterior, Argentina está en esta fase de estabilizar la macro, de ser más previsible, pero efectivamente de repente suceden temas en nuestra industria de que aumentan los encajes, de que suben las tasas de interés, y eso evidentemente afecta todo el negocio de créditos, digamos, ¿no? Entonces, volviendo al tema de la tecnología, estar cerca del Banco Central y ser una empresa digital nos ayuda a tomar medidas y reacciones rápidas ante el mercado, ¿no? Poder ofrecer, por ejemplo, a nuestros clientes que también tengan la capacidad de poder invertir, la capacidad de poder pagar, etcétera, etcétera, a veces compensa estos vaivenes que nosotros tenemos por distintas normas que tenemos que cambiar. Pero estamos, por supuesto, obligados a cumplirlas. Perfecto, muchas gracias. Vamos a empezar a hacer un poco, a abrir la apertura y nos vamos a viajar a Uruguay, Paraguay, Bolivia. Vamos a hablar un poquito con Marcos. Entonces, Marcos, desde tu punto de vista, vos tenés la suerte, creo, el beneficio de poder ver muchos mercados en América Latina, a pesar de que el negocio de dLocal es distinto. Podés explicar un poquito mejor vos cuál es la diferencia entre lo que hace dLocal con lo que hace Ualá. Pero tiene un negocio distinto, pero tenés una visión regional. ¿Cómo son esos marcos regulatorios comparativamente? ¿Dónde ves oportunidades? Si tuvieras que ponerte en el sombrero, en la posición de asesorar uno de los gobiernos en América Latina, es decir, esto que veo en tal país funciona mucho mejor que lo que veo en este otro país. Bueno, primero muchas gracias. Un placer estar acá con todos ustedes. dLocal es una empresa que nació en Uruguay. Yo tengo la suerte de estar en dLocal desde antes de sus inicios, o sea, desde el equipo fundador. Los conozco a ellos y la verdad que la idea es brillante. dLocal se dedica a hacer pagos transfronterizos, pagos cross-borders. A través de una integración a una API, dLocal envuelve a sus clientes globales y les da acceso a más de 45 países. Estos países son países emergentes. Al tener estos países emergentes, uno de los principales goals de dLocal es ayudar justamente a la inclusión financiera. Ya que nosotros, desde dLocal, lo que terminamos haciendo es convertir empresas globales, adaptándolas a locales, ya que nosotros les ofrecemos más de 900 métodos de pago. Estos 900 métodos de pago son todos locales, o sea, desde tarjetas, transferencias bancarias, medios de pago alternativos. Entonces, de esa forma, un dLocal le da acceso a gente que de otra forma no tendría acceso a poder comprar bienes y servicios de calidad y en un precio razonable. Y para eso, o sea, el vínculo con un Ualá resulta ser explosivo. O sea, se juntan dos innovaciones que se potencian. Muy bien. Respecto de Argentina y el resto de la región, lo más importante creo que vale destacar es Argentina como pionero en innovación, o Argentina como, gracias a sus particularidades de Argentina, que no vamos a ahondar en ellas hoy, pero son justamente la que hacen que Argentina se adapte rápidamente a las nuevas demandas. ¿Y quiénes generan estas demandas? Todos nosotros. Todos nosotros como usuarios. Todos nosotros como usuarios reclamamos, no sé, hoy por hoy tenemos billeteras digitales, tenemos bancos digitales, tenemos pagos instantáneos. O sea, hasta hace unos años atrás era solamente una tarjeta de crédito o de débito. Hoy por hoy tenemos cualquier cantidad de
medios de pago alternativos. Y son de manera instantánea. Ninguno de nosotros hoy podría concebir recibir un pago en 72 horas, 48 horas, como era hace no más de 5 o 6 años. Hoy es todo instantáneo. En Argentina, fíjate que Argentina, a través de sus particularidades, adoptó rápidamente las billeteras digitales, a los pagos instantáneos. Después siguió con Pix. No se escucha. Después seguimos con Pix en Brasil, seguimos con el CODI en México, seguimos con el Breve próximamente en Colombia. Tenés QRs interoperables en Perú, en Bolivia. Tenés un toque, que es una transferencia instantánea en Uruguay. O sea, todo esto es una demanda que se da a través del usuario. Y claramente dLocal, justamente el éxito de dLocal fue adaptarse a esas necesidades, encontrar una solución y ponerla a disposición, tanto sea de la empresa como del usuario. O sea, es un modelo exitoso, claramente. Y sí, de vuelta, viendo desde tu perspectiva, que cuando ves algunas de las empresas que empiezan en Argentina se empiezan a expandir, ¿no? O sea, pero Igualá es el caso de una que ya tiene cierta expansión, como decía Jorge, en México, creo que en Uruguay, comentabas aquí, obviamente. ¿Qué otras oportunidades ves para empresas que están o en un país expandiéndose o en Argentina puntualmente hacia expandirse? Particularmente porque tienen que empezar a afrontar marcos regulatorios que son muy distintos. Mira, claramente, yo creo que la mejor combinación pasa a ser entre un ambiente regulado y este regulador abierto a una nueva regulación y dándole lugar a la nueva demanda. La nueva demanda viene justamente de nosotros, como consumidores del sistema. Y justamente esta demanda se produce cuando los sistemas financieros empiezan a abrirse. El famoso Open Finance, las APIs, todo eso habilita a empresas fuera del sistema tradicional a generar nuevas oportunidades, nuevas innovaciones, nuevos métodos de pago, nuevas formas de vincularse. Acá lo dijo mi compañero, abre una cuenta en 2 clics. Esto era impensado. Bueno, pero justamente eso es una demanda que se genera. dLocal, dentro de esas demandas, que si lo tomamos consciente de lo que acabo de decir, dLocal está en 45 países, más de 45 países. Esos más de 45 países son más de 45 situaciones distintas. Esas más de 45 situaciones distintas convergen en un factor común. Es una demanda que me genera o un cliente global para poder transaccionar domésticamente con un usuario local o a la inversa, el consumidor queriendo consumir globalmente y no teniendo el método de pago. Partiendo desde esa raíz, hacia arriba todo. ¿Cómo se conecta un usuario que no tiene una tarjeta para poder comprar con un merchant global? Ahí aparece un dLocal, ofreciendo un método de pago, que probablemente cruce por los rieles de un Ualá, usando una tarjeta de Ualá o vía una transferencia bancaria de Ualá. Todo esto se da justamente a raíz de estas innovaciones empujadas por el usuario y acompañadas con el regulador. El regulador es bienvenido siempre, siempre es bienvenido, porque si no hay regulación hay mucha fricción en esa transacción. Y al haber fricción en la transacción produce 2 efectos. La encarece y termina siendo imposible. Entonces, frente a esto, lo que te puedo decir es que bienvenido sea el regulador, bienvenido sea que el sistema financiero se empiece a abrir. Este año tuve la suerte de viajar bastante a distintos eventos en distintos países y tuve la suerte de poder escuchar en Perú, en Paraguay, en Chile, a bancos centrales dándole la bienvenida a la apertura, dándole la bienvenida al Open Finance, dándole la bienvenida a transacciones entre países, ya involucrando a un banco central, por lo cual es un montón. O sea, es un montón el avance. Y esto es justamente empujado por empresas fintech innovadoras que le generan la necesidad al usuario. Y el usuario lo que quiere es ser instantáneo, rapidez, bajo costo, calidad de servicio, calidad de producto. Perfecto, perfecto. Seguimos viajando, viajamos al norte. Entonces, vamos a preguntar un poco, Guillermo, desde
tu perspectiva. O sea, vos estás en Honduras, ves una visión más pan-regional de lo que se ve en Centroamérica, lo que se ve en Latinoamérica. ¿Qué estás viendo? ¿Qué es distinto? ¿Qué oportunidades hay en esa región para seguir agrandando la torta, ¿no? En términos de fintech? O sea, ¿cómo es la penetración en los países que vos cubrís? Gracias. Bueno, primero, gracias GTIPA y a Bases por armar esto. Creo que vamos súper bien estos días. Quiero, o sea, no solo hablar de Centroamérica, quiero extender, o sea, soy hondureño, estoy en Honduras, pero estoy trabajando en México, en la Universidad de Libertad, que es parte de Grupo Salinas, de donde está Banco Azteca, que también está metido en mucho de este juego y justo por ya metiéndose por liberar stablecoins y metiéndose en esa conversación, que creo que vale la pena también un poco tocarla, porque ya es cuando vimos, aquí es donde estamos viendo en ese mundito dentro del fintech, que se cruza con cripto, pero institucional al mismo tiempo, y ya no es al juego de jugar a Crypto Boys, sino a soluciones financieras, y creo que va a ser un mundo que va a crecer muy, muy, muy rápido. A mí me sorprendió hace, pues nada, 2-3 semanas, Bitso montó un evento de stablecoin en México, 2,000 personas, llegando de todo el mundo para hablar del tema, y eso sí, ya decía, bueno, stablecoins veníamos escuchándolo hace 8 o 10 años más o menos en el mundo cripto, pero no ya institucionalizado, y creo que es un tema que hay que darle un seguimiento bastante cerca. Pero hablando de Centroamérica, y bueno, y les digo, cosa que me chocó, me molestó, quería ver un partido de fútbol cuando vine y necesitaba y quería comprarlos. Lo preocupante para un extranjero viniendo es, ¿y cómo lo compro? Me voy a quedar sin entradas y después ¿qué hago? Y no me quiero perder, aunque sea cualquier partido que el que esté disponible. Pues traté de pagar en línea, no me deja pagar la plataforma que usa porque es una tarjeta internacional y dice, pues no se puede. Digo, ¿pero por qué? Aquí vamos a decir, o sea, en el caso, y lo quería hablar ayer que estábamos en Mercado Libre, pero con Mercado Pago, digo, entro con mi usuario a la plataforma y no me deja pagar con mi tarjeta internacional, a pesar que es un usuario Mercado Pago, plataforma Mercado Pago, pero porque es internacional ya no. Entonces digo, hay todavía 1000 cosas que todavía están por solventar, cosas básicas, cosas sencillas, pero es ahí donde más bien el fintech creo que no hay que limitarnos a los... Yo he venido metiéndome de poco en este tema, pero no es solo limitarse al tema transaccional, sino es todas las tecnologías complementarias que están entrando para permitir esto. Los in-codes con los sistemas de reconocimiento facial para prevenir los deepfakes a la hora de hacer transacciones y momentos de seguridad. Están saliendo una cantidad de servicios y necesidades que a medida va avanzando también y van avanzando estas otras posibilidades, nos obliga a que salgan muchas nuevas empresas a solventar problemas que se están viendo en el mercado, y eso iría no solo industry problem, sino es un problema que el consumidor tiene que sentirse seguro al utilizar las plataformas digitales y no tener que ir a agencias y no tener que estar sacando dinero, ¿no? Todavía en el caso me quejo todavía que muchas en Centroamérica lo ven como mercados muy pequeños y separados, porque ahí son 7 países, 7 regulaciones, 7 bancos centrales, pero también es un mercado común centroamericano, y si uno no aprende a navegar eso, también puede saltarse muchos pasos, porque hay mecanismos de alta transacción, alta interacción adentro de los países, y hay una tremenda necesidad que están llegando, creo que todavía tarde, muchas de las empresas, y hace pues que en el caso que mencionaste, Nubank, yo lo abrí ahorita que estuve en México y digo, qué divertido abrir una cuenta de banco en 5 minutos, ¿no? O sea, qué avance de problema comparado con abrir un banco tradicional. Entonces hay muchísimo acceso ahí todavía en el mercado que se puede atender, y la región creo que está muy lista para poder absorber, siempre y cuando las empresas se animen y sepan navegar ágilmente en sus mercados locales, que creo que pues está ahí muy listo. Hay otro tema que creo que también vale la pena, como un reto que está entrando al sistema tradicional. Se abre fintech, pero se cruza con cripto también, y es en los sistemas descentralizados, los DeFi.
donde ya la cantidad de dinero que hay metido en mundo cripto, donde la gente está haciendo sus stakings y los yields que están recibiendo por eso, ya se están volviendo sistemas en los que yo con mi cripto recibo suficiente interés que puedo operar totalmente fuera del sistema tradicional y puedo hacerlo crecer y se vuelven protobancos, se vuelven un nuevo sistema bancario descentralizado en el que cambia la estructura de operar del sistema tradicional bancario y las regulaciones mismas, pero todavía hay un área gris muy grande que atender. Igual creo que eso van a seguirse cruzando, y donde yo veo por lo menos que lo que viene pues en cercano es un proceso de consolidación y la penetración de stablecoins. Creo que van a jugar dos piezas grandes dentro de del mundo fintech y a la consolidación medio. Hay tantas empresas saliendo, y al no tener brick and mortar, al no tener su tema físico, también hay salidas un poco más fácil que una adquisición de un banco tradicional a otro banco tradicional, y los mismos bancos tradicionales están absorbiendo por un lado, pero también son estos nuevos bancos que están sacando a la mejor gente de sus capacidades de entender en mundos regulados a que se vengan a los bancos a operar, a crecer, porque están jugando ya en mundo regulado. Creo que son de las áreas que podemos ver hoy, y tengo otros temitas más adelante para... Perfecto. Perfecto. Vamos a cruzar un poco el charco y después podemos volver con preguntas. Entonces, now I'm going to switch. So, Sultan, you had the chance to listen to 3 practitioners in Latin America. So, how is that different from what you're seeing in Europe in particular, in terms of emerging technologies, changes, innovation in the area? Yeah, thank you very much for all of this intervention. I think there are 2 or 3 points where we can see the difference. Let's look at Europe and the fintech sector here. First is the narrative. In Europe, the narrative is the fight. Yeah, the fintech are fighting against the old banks. We are the new, we are the best, we are quick, we are doing everything better, and we are fighting the old boring banks. That's the narrative. That's another thing that also the banks implement many things from the fintech. The second is rather a generational issue. As far as I heard here, fintech is a part of the inclusion. Yeah? So the narrative is here rather inclusion people having access to it, those who can't have access to the banks. In Europe, it is not a problem. Everybody can have access to it. It is rather a generational question. Yeah? My students are using Revolut. Yeah? Okay. I am not using Revolut. I have gray hair. Yeah? So that's the difference. That's the difference in it. So it is rather a generational thing. And the third, I think, which is very important for here, from South American perspective, the beauty of technological development is that you can skip some development stages. In Hungary, for example, and also in Central and Eastern Europe, we simply skipped the age of checks. I haven't used in my life, yeah? Because we immediately made the big leap to credit card. Yeah? No, this is a step forward, what rather the young generation is doing. But it is possible to skip some development stages, yeah? Checks, for example, or credit card, immediately using what you mentioned, these fintech solutions. So I think these are the 3 most important differences. But when we look at a little bit fintech, I think the regulation is crucially important, because banking is one of the most regulated sector of the economy because of many things, yeah? Because of trust and so on. And that is, I think, regulatory sandboxes could play a very, very big role. Also in the report, early morning we heard there is a revolutionary sandbox, which is, I think, rather a mixture of accelerator and regulatory sandboxes.
But I had the fortunate to go with my students to Singapore, which call itself as a fintech nation. Yeah? Mid-October, they have 3 days open to go to the fintech labos. Yeah? Fintech labos, so privately, and fintech labos also of the bank. Yeah? So that the fintech is not just for new startups and scale-ups and those who are fighting against the banks, but on the other hand, the banks are using these technologies and they open also levels. They also nurture fintech startups in Europe in many cases. So the question is how these regulatory sandboxes are developed and created. In Europe, in every country we have it. The problem is that when we have it, it doesn't mean that they are working well. Yeah? So that we don't know, we do not have so much data about how they are working. And just to point to, you mentioned stablecoin, bitcoins, and so on. We started the research on that, on the fintech scale-ups in Europe, and we have found that however we are talking about things such as DeFi, crypto, and so on, the majority of the scale-ups in Europe and their funding is in payment, banking, wealth management, financial management solution. Exactly that, what the field where you are working, and not crypto is there, but the number of when we look at that's more than 3,000, around 3,300 scale-ups are in Europe in the fintech sector, and only around 200-300 in crypto. So not these is the main direction, rather the payment system. The second, they are not that old. You mentioned 7 years old. Also in Europe, when we look at the figures, they were funded after 2015, yeah? With a new technology, but we had since then. And just one point which may be interesting from research point of view. Normally we have a very skewed distribution of the scale-ups. Always on the top is at the city level, on the top is London, Paris, Berlin, Stockholm, and so on. It is a normal distribution, but in fintech this distribution is much more skewed, so that the power law or Pareto is more than, and I would say just one figure, that there are these 3,300 scale-ups. Scale-ups means those startups which raised more than €1 million in funding. From these, I will find the figures. From these, this had a funding around 97 billion euro, and half of them for the scale-ups in London. Yeah? And when we put together London, Berlin, Paris, Stockholm, Amsterdam, Zurich, Dublin, Copenhagen, Frankfurt, and Milan and Hamburg, they concentrate upon the funding more than 85%. Yeah? So that means the fintech sector, looking at the startups, is extremely concentrated in a handful of cities in Europe. And certainly the question which cities are. In Frankfurt we can understand where the banks are. In London also the legal experiences and the legal background would be interesting point. That will be our future research. But on a whole, I think what I have seen is differences between Europe and Latin America is rather the narrative, the possibility to spring over some stages, I think that that could be
it could offer offer the chance to get a leader later on. Syed, from you cover a very different part of the world. Like the part of the world that you cover, like Asia has been in many ways a pioneer when it comes to payments. I personally never been there, but I heard about back in the day, 15, 20 years ago, people paying with mobile phones, probably even before smartphones. So they, again, similar to what Marcos was saying, the peculiarities of each market can drive certain innovation. So in your case, Syed, what are you seeing that is different? What can we learn from what you're seeing in your area? Is this working? I think so. Yes. I hope so, yeah. Thank you so much. First of all, I would like to thank GTIP and a very kind, generous host, Argentinians. For me, it's a wonderful coming back. Last time I was here was 2018. Argentina was at the time the G20 president. So it was a pleasure to be in this town and to be supporting the Argentinian G20 presidency. After I have all the very insightful and informative remarks by my fellow panelists, I would like to push the boundaries a little bit, and something I always enjoy doing, going to the basics. And there's a reason for that. How many in this room, after you get up in the morning, in the first 15 minutes, you do not go to your mobile and don't check your messages? Raise your hand, how many? Two. Do not. Who don't? So one in a population of 25? Hardly? Okay. So I think it's a pretty disciplined effort on her part not to do it. Congratulations. The reason, it goes back to what you were just saying. You said your friends have a traumatic experience going into a bank in person, right? If you are in this room in 2040, and you ask the question that how many of you have the experience of actually being physically in bank, gone there, probably would have a similar answer, 1 out of 25. And probably the reason you might have to go to bank are twofold. Very similar to when you go to church. You get married, so you want to open a joint account. Or when you get divorced, you want to split the account. Other than two reasons, probably in 2040, you won't be going to a bank. And that's where fintech comes in. So I wanted to draw this very simple analogy where we are heading, if things go the way they are. Now, you asked about Asia, but I'll take this opportunity to push the boundaries a little bit. Whether you are using a mobile wallet in Asia, or as Zoltan was mentioning, you are using open banking in Europe. Obviously, last 10, 15 years, the whole banking landscape has been changing rapidly. And in every such situation, just as you have a lot of opportunities, there are also a lot of serious risks that we have not been talking much, but I will, because we also need to be aware of what's also happening. So sometimes all that glitter is not gold. Yes, Asia has done well because whether it's Singapore or Vietnam or Philippines or India or Bangladesh, we have had a burst of growth of fintech companies which have done well, which have made good connection with a lot of giants in Europe and America to drive forward. And since the theme of this particular event is G20 Argentina Summit, South meets the North or North meets the South, let me put that connection as well. I'm pushing it a little bit beyond Asia. What does the North bring in? It brings in the money, the technology, the leadership in innovation. But make no mistake, the market is in the South, where big populations are there. Google, Amazon, Meta, none of them would have been $1 trillion company had there been no South America, no Asia, no Africa. Where is the big population market base? Not in their own countries. So sometimes we tend to forget that. There's enormous market potential and fintech growth
not only driven by the likes of Ola. I mean, Argentina itself is a good example. You have almost 380, 390 fintech startups and companies like Ola, if I'm not mistaken. You have raised $300, $400 million. Your valuation is almost plus $2 billion. So you have a lot of success stories. So does Asia. Now, question is, how do you connect the dotted lines? The problem is, as much as we have national, regional perspective, this is a global thing. It cuts across borders. It cuts across nations. And any fintech company which loses sight of that will, in my opinion, do a big mistake. For example, an Argentinian, say, working in US, remits money to family in Buenos Aires, say. So for that person using the fintech or online digital platform, remittance cost is very important, which currently is very high, more than 6%. So if any Argentinian is sending $200, he or she is paying $12 in remittance charges, which is much higher than the UN's Sustainable Development Growth target of 3%. So what I'm trying to say, no matter you're in Asia, you're in South America, you're in Africa, you're in Europe, these cross-cutting themes are very important. Similarly, when you talk about digital identity, it means you have an identity which ideally should give you access to any financial channel, no matter which part of the world you are, which means a lot of streamlining of regulatory system across the world, which currently is not happening. So because of that, many people are left behind because they do not have the verification means to access digital services at low cost. And let's also not lose sight of the fact, which I think I was mentioning in yesterday's dinner, that 2 to 3 billion people in the world do not have connection, internet connection. There's a huge population who are being left out in the digital divide. So these are facts we sometimes, in our legitimate ambition and rush to make money to get connected, lose sight of. And that is where we start creating problem. How? That's why I'm going to push the boundaries. If you look at how populism has grown in last 10, 15 years in every part of the world, South America, Europe, US, a lot of people felt left out. A lot of people were left out because they were not basking in glory for multilateralism and globalization that we were cheering around. And we hardly paid any attention, right? So if something similar happens in digital exclusivity, that people are left out of this bracket, they're not going to remain silent forever. So when we talk about fintech, when we talk about digital inclusivity, we have to keep in mind, in my opinion, some very, very key factors. Make it inclusive, make it socially responsive, make sure there are no people left out. No matter where you operate in South America, you operate in Europe, you operate in Asia. These are some cardinal principles. So since this session is about fintech and trends, I'm just telling some good trends. I'm also putting some word of caution. Some of the trends which we missed last time, and we ended up in all kind of trouble. So I continue to be optimistic. This obviously, I mean, imagine say uneducated woman sitting in a village in a remote corner in Africa. Today she has the power to go to the platform, open some small kiosk or shop, be in the digital platform, take advantage of the fintechs, go and market her product without any intermediary. So those are the empowerment that fintech can do. But to do that empowerment, there also has to be safeguards. If you look at the cyber attack, it has gone up disproportionately, and one of the main target of cyber attack has been fintech companies. So unless you put those safeguards, unless you put those mechanisms, the huge potential that fintech has will continue to be less than what it could have been. And the first examples I drew your attention on the mobile phone and marriage and all that, it will increasingly become part of our life, and people do not need to go to banks to open an account or to transactions. It's already happening. In some countries, if you go to Dubai and all those advanced centers, I mean, you will see you can just go in the app, open it, it will check your picture. It won't even many of the banks don't have any branches. So fintech will revolutionize. The question is,
how do we maximize the potential and minimize the risk? Thank you. Thank you so much. Tenemos 2 minutos. Creo que Federico me pasa acá que tenemos 2 minutos, así que una pregunta y con esto terminamos y damos por cerrada la conferencia. Siempre me toca cerrar a mí, no sé por qué es. Luis, ahí. Do you consider central bank digital currencies as a threat to the development of fintech? Bien, dale. I believe central banks, in a certain point, they will adapt. Micrófono, si no tenés traducción. I believe that central bank, in certain point, they will adapt stable coins, and they will get involved. So I don't think it's a threat, and I insist on what I said. Is a demand comes from consumers, from us. So sooner or later, will come up, and as they mentioned, had to be regulated, controlled, and traceability, which is important to us. Tenemos creo, Andrés, vos tenés uno. Dale. Muy brevemente, como ecuatoriano dolarizado, el stablecoins para nosotros sería una solución enorme para gastar en traer dólares al país. Entonces creemos, es el sueño. Pero la pregunta es, ¿cómo ustedes han enfrentado la regulación en los distintos países? En Ecuador, por nuestra propia historia, el regulador es muy cauto con las soluciones fintech. Normalmente les meten el mismo saco que la regulación bancaria. Y esto se hace más grave si es que tomamos en cuenta que la ley fintech ecuatoriana dice que los bancos no pueden invertir $1 de capital en soluciones fintech. Entonces son competidores directos en nuestro país, lo que ha hecho que el banco haga sus vías para ahogar ciertas soluciones fintech. ¿Cómo quizá ustedes han enfrentado eso a nivel regional para su operación? Nosotros, desde el punto de vista particular de Ualá, efectivamente por regulación, como decía Marcos, no estamos autorizados. Entonces fue algo que fue cambiando y hay que adaptarse un poco a lo que estamos, la industria que estamos y las regulaciones que tenemos, digamos, ¿no? Sin embargo, creemos, y capaz comparto lo que decía Marcos, es que la demanda está cada vez más y es natural que capaz pueda volver a ser habilitado. Consecuentemente tenemos mecanismos para poder activarlo nuevamente si queremos, pero por ahora es algo que tenemos que convivir sin jugar ese mercado, ¿no? Pero bueno, es cuestión de adaptarse, de estar abierto a cualquier regulación y demás que nos permita volver a entrar dentro de eso. Perfecto. Muchas gracias. Con esto vamos a dar por cerrado el panel. Creo que Federico va a dar unas breves palabras para cerrar el congreso, pero muchas gracias a los panelistas y muchas gracias a los participantes. To saying thanks. First, thanks to you all for being with us the entire day. Thanks to our wonderful panelists for the great remarks throughout the day. Thanks to the Global Trade and Innovation Policy Alliance members for being here from across the world. Thank you to the translators who did an incredible job today. And last but not least, thank you to our wonderful host, Fundación International Bases and We Are Innovation, Federico, Martin, Jose, Hermes, and Horacio. Wonderful job hosting us today. I want to note that the video of today's conference will be available online with the GTIPA website, perhaps with yours as well. So let's not
leave this room without making some lasting connections, some lasting networking, and hopefully this is the beginning of much more engagement with our friends in Argentina on trade, innovation, and globalization policy issues. Thank you all.